Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Bienvenido a la reflexión para este día. La reflexión se titula La mayor victoria. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo estás?, preguntamos. La mayoría de las veces escuchamos solo una respuesta: bien. Pareciera que es importante para el ser humano estar bien o, visto de otra manera, no estar mal. Si ampliamos esta tendencia básica, también podemos ver que se aplica a la conducta. Incluso quienes han errado harán lo posible para minimizar el impacto de su mala conducta ante la opinión pública. Queridos hermanos, queridos amigos, pareciera que hay algo en el ser humano que le indica que le corresponde el bien y no el mal. En nuestros esfuerzos por ser buenos, realizamos buenas obras. Nada de malo en aquello. Sin embargo, pareciera que esto no basta para los momentos donde las cosas andan mal. Cuando esos momentos oscuros llegan, nos preguntamos: ¿de qué sirvió portarse bien? Si ser bueno no garantiza la ausencia de problemas, entonces, ¿por qué intentarlo? En ese escenario, muchos han optado por abrazar la ética donde el fin justifica los medios. Cuanto más si se trata de alcanzar la salvación. Soy bueno, no le hago mal a nadie, creo que merezco eso y mucho más. La Biblia nos presenta la vida de un hombre que era bueno, que hizo muchas cosas admirables, pero llegó el momento, llegó el punto en su vida en donde se percató que nunca podría alcanzar el bien último que le daría paz. Percibió que la conducta intachable que llevaba igualmente lo dejaba en el debe si se compara con Dios. ¿Qué sucedió con él? ¿Se desesperó? ¿Se deprimió? ¿Se molestó con Dios? Veamos su historia. El relato de su vida aparece resumido en dos lugares de la Biblia, Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónicas 34. En este caso, seguiremos los detalles que nos brinda o nos entrega el cronista. Los primeros versículos 1 y 2 dice o nos informan que este hombre hizo lo recto. Incluso al reinar desde los 8 años de edad, pareciera que un niño de esa edad ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. En el año 8º de su reinado, cuando ya tenía 16 años, procuró buscar a Dios con mayor intensidad, con mayor dedicación. En la historia de Judá había suficientes reyes antes de él, tanto buenos y malos, que le podían servir de referencia. Él eligió la mejor referencia posible, el rey David, su padre, su gran antepasado. Al seguir ese buen ejemplo, erradicó mucho de lo que correspondía a la idolatría que se había introducido en la vida diaria de su pueblo. Vamos a destacar algunos hitos. Segunda de Crónicas 34, 4 al 7. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron desplazadas las imágenes para el culto de Acera y los ídolos, y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó sobre los altares de los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Acera, y derribó los altares para quemar incienso, y luego, dice la palabra, regresó a Jerusalén. Queridos hermanos, queridos amigos, algunos reyes antes que él ya habían hecho algunas reformas similares. Él estaba siguiendo ese ejemplo. Esto nos demuestra que se puede servir. Esto nos demuestra que se puede servir y hacer las cosas bien si nos disponemos a hacerlas. Sin embargo, en el año 18 de su reinado, con 26 años de edad, decide avanzar un poco más en la búsqueda del bien para él y para su pueblo. Contento con haber limpiado la tierra y la casa, de haber limpiado la nación de Judá, de haber limpiado el templo, Josías decide que la casa de Dios necesitaba ser reparada. No sería el primero en reparar la casa de Dios, pero era algo que él aún no había hecho, aún no había realizado. No resulta extraño que, a medida que avanzaba de edad, al igual que en sus buenas acciones, Josías sintiera que algo más debía ser hecho, algo más podía hacer. Como seres humanos, ¿no sucede lo mismo? En nuestra búsqueda por el bien o por estar satisfechos con nosotros mismos, llegamos a sentir que algo más falta para que nuestra vida esté completa. La escritora cristiana Elena G. de White señala
que la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa en la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de vida. Tal vez esta declaración explica en parte la constante búsqueda de Josías. Asimismo, nos transmite una gran lección. Si para estar bien dependemos de las buenas acciones que realizamos, ¿cómo podríamos estar bien cuando erramos o cuando simplemente nos faltan las fuerzas para la próxima buena obra? Veamos la experiencia de Josías. La experiencia de Josías nos ofrece una respuesta. Dios tenía preparada una sorpresa para el rey Josías. En su buena iniciativa de reparar el templo, él estaba dando una oportunidad a Dios para que se revelara con mayor claridad. En medio de la logística necesaria para la reparación del templo, sucedió algo inesperado. Al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Este hallazgo presentaría tanto un desafío como una oportunidad para el rey Josías. En el libro de la ley llegó a las manos y oídos de Josías por medio del escriba Safán. El sacerdote Hilcías me dio un libro, dice, en el versículo 18. Y leyó Safán delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Qué respuesta de Josías! En su encuentro con Dios, por medio de su ley, abrió los ojos del rey a una gran verdad. Todo lo que había hecho, aunque era bueno, jamás alcanzaría el alto ideal de Dios. Percibió que no basta con hacer cosas buenas. Por mucho que tenía una buena historia impecable, aún sintió su indignidad al percibir la santidad de la voluntad de Dios. ¿Qué hacer? Josías buscó la orientación de la profetisa Hulda, segunda de Crónicas 34, 21 y 22. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Hilcías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda. Noten esto, hermanos. Él se rasga las vestiduras y fueron donde Hulda, que moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras dichas por el rey. ¿Cuál fue la respuesta de Hulda? La respuesta de Hulda fue doble. Una para el pueblo que se obstinaba en pecar y la otra para el rey. Leamos la palabra. Dice: pero el rey de Judá, que los envió a consultar, díganle a él: yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Hulda no le respondió: no te preocupes, tú te has portado bien, así que tus buenas obras cancelan tus faltas. Es significativo que ante la consulta sincera de Josías, Hulda lo anima y apunta hacia una actitud delante de Dios, humilde y arrepentido. La ley de Dios permitió que Josías percibiera que nunca alcanzaría a ser lo suficientemente bueno y a que reconociera su necesidad de Dios y de su perdón. Debemos aprender algo. Hacer lo correcto y obrar justamente es siempre mejor que vivir haciendo el mal. Sin embargo, cuando aún nuestra conducta no logra darnos paz, Dios nos recuerda que ese no es el camino y que debemos confiarle nuestras faltas y fracasos a Él. Él nos da la paz. Él nos da la paz que nuestras acciones jamás podrán. Por eso existe la ley de Dios. La ley de Dios viene a ser como un espejo que nos permite mirar francamente nuestra realidad y percibir lo bueno y lo malo. Queridos hermanos, muchos señalan que es imposible guardar toda la ley de Dios. No están equivocados, en parte. En nuestro estado caído y pecaminoso, naturalmente fallamos al intentar alcanzar la ética de Dios. Sin embargo, guardar la ley también significa reconocer el diagnóstico que ella hace de nosotros. Hemos errado, pero si lo reconocemos,
Hay un Dios dispuesto a perdonar. Este último sí está a nuestro alcance. Reconocer que Dios nos ofrece su ley como un recordativo de que podemos confiar en Él. Podemos confiar que Él es un gran regalo. Debemos tener claro que la ley no nos otorga la salvación, sino más bien nos conduce a ella. Queriendo hacer siempre la voluntad de Dios, esta nos libra de tantas cosas a las que hoy estamos expuestos. Idolatría, falsa adoración de imágenes, exceso de trabajo, mala relación con nuestros padres, asesinatos, infidelidad, robo, problemas de relacionamiento, envidia. Dios quiere librarte de todo eso. Y aunque pienses llevar una vida perfecta, te darás cuenta que más cerca de Dios te verás más imperfecto y con deseo de estar a cuentas con Él. Para ser salvo, querido hermano, no necesitas simplemente ser bueno, mas hacer la voluntad del Señor, creer en Él, seguir sus consejos y a través de Él reconocer tu condición, confesar tu pecado, arrepentirte y entregar tu vida a Él, porque Él está dispuesto a recibirte. Quiero hacerte un llamado. ¿Has intentado vivir asumiendo que Dios existe, pero sin reconocer tu necesidad de Él? Hasta un buen hombre como Josías vivió como la ley de Dios quería, pero Dios lo libró de una de las interrogantes que le acompañaba desde pequeño. Si me porto bien, ¿por qué sigo sintiendo que algo falta? Tal como ocurrió con él, la ley de Dios puede liberar del engaño de confiar en ti mismo. Te recordará tus límites y te conducirá a quien desea darte paz. Guarda su ley siempre. Guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Yo quiero este día orar por ti. No basta con ser bueno. Es bueno hacer buenas acciones, pero cuando nos vemos ante la santidad de su ley, cuando nos vemos ante la santidad de su voluntad, cuando nos vemos ante la santidad de su presencia, vemos que no somos perfectos, que nos hemos equivocado, que necesitamos el perdón de Dios, y la ley nos conduce a Cristo para que podamos recibir ese perdón. Quiero orar por ti este día. Quiero invitarte a tomar de la mano a tu esposa, a tus hijos. Quiero invitarte a inclinar tu rostro. Quiero invitarte a humillarte ante Dios, a arrepentirte para experimentar el perdón que te traerá la verdadera paz y la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta hora. Bendice todas las familias, oh Dios. Quizás, Señor, hemos estado equivocados por mucho tiempo. Quizás hemos creído, Señor, que nuestras acciones, que nuestras buenas obras nos hacen aceptos ante ti, Señor. Pero hoy, a través de Josías, hemos visto, Padre, que nunca en esta tierra alcanzaremos el ideal. Pero gracias, Padre, a tu amor infinito, porque tu ley nos muestra, Señor, nuestra verdadera condición y nos hace sentir la necesidad de ayuda, la necesidad de Cristo, la necesidad del perdón. Gracias, Padre, porque cuando venimos ante tu presencia con fe, con arrepentimiento, confesando tus pecados, entonces tú nos perdonas a través de Cristo Jesús. Quiero orar para que tu sangre preciosa limpie nuestra vida de pecado, quite la maldad, Señor, de nuestro corazón, y que Cristo, el príncipe de paz, pueda ser entronizado en nuestra vida. Gracias, Padre, por escucharnos. Coloca cada familia en tus manos. Coloco cada vida en tus manos, Señor, en esta hora. Bendice a las personas que nos están escuchando por este medio. Bendícelo, Señor, a todos, como si lo mencionara por nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querido amigo, que Dios te bendiga.